En los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, los cañones antiaéreos se convirtieron en un elemento crucial para intentar detener el avance implacable de las fuerzas aéreas enemigas. Sin embargo, detrás de la imagen de estas poderosas armas había una verdad oscura y aterradora. La tasa de mortalidad entre las tripulaciones era espantosamente alta. En algunos casos, se estima que cerca del 80% de los hombres que servían en estos cañones no sobrevivían a la guerra. La razón de estas cifras tan extremas no se encontraba únicamente en la ferocidad de los combates, sino en la combinación letal de su posición en el campo de batalla, las características de las armas y las tácticas utilizadas por el enemigo. Para entender este escenario, primero debemos imaginar cómo era el día a día de un artillero antiaéreo. Desde el amanecer, el soldado sabía que cada minuto podía ser el último. Estos cañones solían instalarse en lugares estratégicos para proteger zonas de gran valor: fábricas, puertos, ciudades, centros logísticos o concentraciones de tropas. Esto significaba que, inevitablemente, se encontraban en la primera línea de los ataques enemigos. Cuando la aviación adversaria decidía bombardear un objetivo, los cañones antiaéreos eran uno de los primeros blancos a destruir, porque neutralizarlos abría el camino para que los bombarderos operaran sin oposición. Los artilleros antiaéreos no estaban resguardados en búnkeres profundos o fortificaciones de hormigón. En la mayoría de los casos, se encontraban en posiciones abiertas o semiprotegidas, expuestos no solo a las bombas, sino también a ametralladoras, cohetes y fuego de artillería. Las piezas como el famoso Flak alemán o los cañones Bofors aliados necesitaban un amplio campo de visión y un ángulo de tiro libre hacia el cielo, lo que impedía instalar blindajes que protegieran completamente a la tripulación. Este era un sacrificio inevitable. Cuanto más protegidos estuvieran los hombres, más limitada sería la capacidad del arma para seguir a un avión a gran velocidad. El peligro no solo venía del cielo. Las fuerzas terrestres enemigas también apuntaban contra estas posiciones. En frentes como el del este, por ejemplo, las tropas soviéticas aprendieron rápidamente a identificar y eliminar las baterías antiaéreas con fuego directo de tanques y cañones de asalto. En el Pacífico, las tropas japonesas lanzaban ataques suicidas para neutralizar los cañones que defendían las playas y posiciones avanzadas. En Europa, las fuerzas aliadas combinaban ataques aéreos con artillería de largo alcance para barrer cualquier amenaza antes de un avance terrestre. La tarea de operar un cañón antiaéreo requería coordinación y nervios de acero. El artillero principal debía seguir el objetivo con precisión milimétrica mientras otros miembros de la tripulación cargaban proyectiles, ajustaban la mira y comunicaban datos de distancia y velocidad. Cada segundo contaba. Un retraso de apenas un instante podía significar que el avión enemigo soltara su carga mortal. El ruido era ensordecedor. Explosiones en el cielo, motores rugiendo, gritos de órdenes, y todo esto bajo la constante amenaza de ser alcanzados por metralla o balas. El efecto psicológico sobre las tripulaciones era devastador. Estos hombres vivían con una tensión constante, sabiendo que eran un blanco prioritario. La fatiga física se sumaba al desgaste mental. Dormir bien era casi imposible, especialmente en zonas donde los ataques aéreos podían llegar en cualquier momento del día o la noche. En algunas campañas, las tripulaciones permanecían en sus puestos durante turnos de hasta 12 o 14 horas, con apenas breves descansos para comer o beber algo. Uno de los factores que elevaba las tasas de mortalidad era la vulnerabilidad de los cañones frente a ataques coordinados. Un escuadrón de cazabombarderos podía lanzarse en picado contra una batería, descargando sus armas en cuestión de segundos. Incluso si la tripulación lograba derribar a uno de los atacantes, los demás podían destruir la posición antes de que hubiera tiempo de reaccionar. Las estadísticas muestran que, en ataques a baja altitud, las posibilidades de supervivencia para una tripulación sorprendida eran mínimas. Las condiciones variaban dependiendo del frente. En el frente oriental, los inviernos extremos congelaban el metal de las armas, dificultando su operación. Las manos de los artilleros, incluso con guantes, se entumecían rápidamente, lo que complicaba recargar o ajustar la mira. En el desierto del norte de África, el calor y la arena afectaban los mecanismos y reducían la visibilidad. En el Pacífico, la humedad y la vegetación dificultaban tanto el mantenimiento del equipo como la detección temprana de aviones enemigos. Las tácticas enemigas evolucionaron para explotar estas debilidades. Los pilotos aliados, por ejemplo, desarrollaron técnicas para atacar desde ángulos muertos o utilizando el sol para deslumbrar a los artilleros.
Los bombarderos podían lanzar bengalas o utilizar maniobras evasivas para obligar a las baterías a dispersar su fuego. En el caso de los kamikazes japoneses, la amenaza era aún más aterradora. Aunque fueran alcanzados, podían mantener el rumbo y estrellarse contra la posición, causando una destrucción total. A pesar de todo, hubo tripulaciones que lograron resistir durante años de guerra. Estos casos, sin embargo, eran la excepción. La esperanza de vida de un artillero antiaéreo en zonas de combate intenso se medía en meses y en batallas particularmente violentas, en días o incluso horas. La alta rotación de personal hacía que las nuevas tripulaciones tuvieran menos tiempo para entrenar, lo que aumentaba el riesgo de errores fatales. Más allá del combate, las condiciones de vida eran duras. Los suministros podían ser escasos y en muchas posiciones aisladas, la comida llegaba fría o en mal estado. Las enfermedades también eran un enemigo constante, desde infecciones respiratorias por el frío hasta problemas digestivos por el agua contaminada. En las islas del Pacífico, la malaria y otras enfermedades tropicales afectaban gravemente la capacidad de las tripulaciones para mantenerse operativas. Por supuesto, no todo era sufrimiento sin recompensa. Las pocas veces que una tripulación lograba derribar un avión enemigo, el sentimiento de logro y orgullo era inmenso. No solo salvaban su propia vida, sino también las de decenas o cientos de compañeros en tierra. Sin embargo, estas victorias llegaban con un alto costo y no siempre garantizaban que la batería sobreviviera al siguiente ataque. En resumen, servir en un cañón antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial era asumir una sentencia casi segura. El altísimo porcentaje de bajas no era casualidad, sino el resultado de una combinación letal de exposición constante, tácticas enemigas implacables, fatiga extrema y condiciones de vida miserables. Era un trabajo para el que no todos estaban preparados y aún así miles de hombres aceptaron el reto, sabiendo que las probabilidades estaban en su contra. En muchas ocasiones, los cañones antiaéreos no se limitaban a disparar contra objetivos aéreos. Dependiendo de la situación táctica, podían usarse contra fuerzas terrestres, especialmente cuando éstas intentaban un asalto directo. Este uso improvisado aumentaba el riesgo para las tripulaciones, ya que al apuntar hacia objetivos en tierra, se exponían por completo al fuego enemigo. El blindaje ligero de estas armas apenas podía detener las balas de ametralladora, y mucho menos los proyectiles de cañón. Una posición que se veía obligada a entrar en combate directo contra infantería o vehículos enemigos era, en la mayoría de los casos, una posición condenada. Otro factor que explica la alta mortalidad de los artilleros antiaéreos era el tiempo de reacción extremadamente corto con el que contaban. Un avión a gran velocidad podía aparecer sobre el horizonte y, en cuestión de segundos, estar sobrevolando la posición. En ese tiempo tan limitado, la tripulación debía identificar el tipo de aeronave, calcular su trayectoria, ajustar el cañón y abrir fuego. Cualquier error en este proceso podía ser fatal. Además, si el ataque se producía desde una altitud baja o en picado, el margen para derribar al enemigo se reducía prácticamente a unos instantes. La precisión era fundamental, pero lograrla bajo fuego enemigo era una tarea titánica. Las explosiones de bombas y proyectiles cercanos no solo provocaban daños físicos, sino que también desorientaban a los operadores. El humo, el polvo y la metralla limitaban la visibilidad, y el ruido constante podía hacer que las órdenes no se escucharan claramente, obligando a la tripulación a actuar casi por instinto. A esto se sumaba la tensión psicológica de saber que cada avión que lograra pasar podía lanzar una carga mortal sobre ellos o sobre sus compañeros. El mantenimiento del equipo también jugaba un papel crucial en la supervivencia de las tripulaciones. Un cañón que se encasquillaba o fallaba en el momento crítico podía significar la destrucción inmediata de la posición. Por esta razón, los artilleros pasaban largas horas revisando cada pieza, lubricando mecanismos, limpiando los cañones y calibrando la mira. Sin embargo, en condiciones de combate, el desgaste del material era inevitable. El metal se deformaba por el calor, las piezas se corroían por la humedad y la arena o el barro podían atascar el mecanismo de disparo. En algunos frentes, las tripulaciones sufrían una amenaza adicional: la falta de munición adecuada. No siempre había proyectiles antiaéreos disponibles, y en más de una ocasión los artilleros se veían obligados a usar munición diseñada para otros fines, lo que reducía drásticamente la eficacia contra aviones enemigos. Esto, sumado a la gran velocidad a la que se consumía la munición en un combate intenso, significaba que podían quedarse sin capacidad defensiva justo cuando más la necesitaban. La ubicación de los cañones también influía en la supervivencia.
Mientras que algunas posiciones estaban situadas cerca de bases y podían recibir refuerzos rápidamente, muchas otras se encontraban en lugares aislados. Allí, una tripulación podía quedar atrapada durante horas o días bajo asedio, sin posibilidad de evacuar ni de recibir ayuda. Si la posición caía, los artilleros sabían que las probabilidades de rendirse y sobrevivir eran mínimas, especialmente en frentes donde el enemigo no tomaba prisioneros. El entrenamiento variaba enormemente según el país y la fase de la guerra. Al principio, las tripulaciones recibían meses de instrucción antes de ser enviadas al frente. Sin embargo, a medida que las bajas aumentaban y la necesidad de reemplazos crecía, el tiempo de entrenamiento se redujo drásticamente. En algunos casos, nuevos artilleros llegaban al frente con apenas unas semanas de práctica, lo que les dejaba en clara desventaja frente a pilotos enemigos experimentados. Esta falta de preparación elevaba aún más el riesgo de cometer errores en momentos críticos. La moral en las unidades antiaéreas era un tema complejo. Por un lado, había un fuerte sentido de camaradería. Cada miembro dependía completamente de los demás para sobrevivir, y esto creaba lazos muy sólidos. Por otro lado, la constante exposición al peligro y la elevada rotación de personal por las bajas hacían que los vínculos se rompieran con frecuencia, afectando emocionalmente a los supervivientes. Perder a un compañero con el que se había compartido semanas de combate dejaba una huella profunda, y muchos artilleros cargaban con ese peso durante toda la guerra y más allá. En el aspecto técnico, los cañones antiaéreos más avanzados contaban con sistemas de puntería y cálculo más precisos, como telémetros ópticos o incluso radares primitivos hacia el final del conflicto. Sin embargo, operar estos dispositivos requería experiencia y concentración, algo que no siempre era posible en medio del caos de la batalla. Incluso con estas ayudas, acertar a un avión que se movía a cientos de kilómetros por hora seguía siendo un desafío monumental. Las condiciones climáticas podían ser un aliado o un enemigo. Un cielo despejado permitía identificar los objetivos con facilidad, pero también dejaba a las posiciones completamente expuestas. La niebla, la lluvia o la nieve podían ofrecer cierta cobertura, pero también dificultaban el seguimiento y la puntería. En muchas ocasiones, los ataques aéreos se planificaban precisamente para aprovechar condiciones meteorológicas que redujeran la eficacia de las defensas antiaéreas. Un ejemplo particularmente dramático se dio durante las ofensivas aliadas en Europa Occidental. Antes de un bombardeo masivo, los cazas de escolta atacaban sistemáticamente las baterías antiaéreas en la zona, lanzando ráfagas de ametralladora y cohetes. Las tripulaciones que sobrevivían al primer ataque se veían obligadas a enfrentarse inmediatamente después a los bombarderos, muchas veces con las armas dañadas y con bajas en su propio equipo. Era una situación de desgaste extremo que rara vez terminaba bien para los defensores. En el frente del Pacífico, la amenaza de los ataques kamikaze elevó la tensión a niveles insoportables. Los artilleros no solo debían derribar al avión, sino hacerlo lo suficientemente lejos como para que no alcanzara su objetivo. Ver cómo una aeronave en llamas seguía descendiendo directamente hacia la posición era una de las experiencias más aterradoras que podían vivir. Muchos sabían que, en esos casos, no había forma de escapar. El impacto sería letal para todos. La dureza de esta vida hizo que, después de la guerra, los veteranos de unidades antiaéreas hablaran con frecuencia de un sentimiento constante de vulnerabilidad. A diferencia de otros soldados, ellos no podían esconderse en trincheras profundas o moverse con rapidez para evitar el fuego enemigo. Su trabajo requería estar en pie, al descubierto, y enfrentarse directamente al peligro. La única protección real era su propia puntería y la rapidez de sus reflejos. En muchas batallas, las posiciones antiaéreas eran destruidas hasta 5 o 6 veces y reconstruidas una y otra vez en el mismo lugar, porque la defensa del espacio aéreo era vital para el éxito de las operaciones. Cada reconstrucción significaba nuevas tripulaciones y, en la mayoría de los casos, nuevos sacrificios humanos. Era un ciclo que parecía no tener fin hasta que la guerra llegaba a su conclusión en esa zona. Con todo esto se puede entender por qué el 80% de las tripulaciones no sobrevivía. No era simplemente una cuestión de mala suerte, sino el resultado inevitable de una tarea que combinaba exposición máxima, enemigos decididos y un margen de error prácticamente inexistente. En el frente oriental, las tripulaciones antiaéreas se enfrentaban a un enemigo diferente: los ataques masivos de la aviación soviética. A menudo, decenas de aviones se lanzaban en oleadas continuas, obligando a los artilleros a disparar sin descanso durante largos periodos. El desgaste físico era brutal. Los músculos se tensaban. Las manos quedaban entumecidas por las vibraciones del cañón
y el oído sufría un castigo constante. Muchos soldados terminaban con daños auditivos irreversibles y en algunos casos quedaban prácticamente sordos antes de cumplir los 20 años de edad. El agotamiento mental no era menor. Pasar horas vigilando el cielo, sabiendo que en cualquier momento podía aparecer un punto negro que se transformaría en una amenaza mortal, generaba un estrés constante. Algunos artilleros desarrollaban insomnio crónico, otros sufrían temblores en las manos que les impedían apuntar con precisión. En muchos casos, el simple sonido de un motor de avión en la distancia provocaba ataques de pánico, incluso cuando ya no estaban en combate. El equipo pesado, como las piezas de gran calibre, necesitaba una dotación numerosa para operar con eficacia. Cada miembro de la tripulación tenía un papel específico. Uno cargaba los proyectiles, otro apuntaba, otro controlaba la elevación y la dirección del cañón, y otros más se encargaban de la comunicación con el puesto de mando. La coordinación debía ser perfecta, porque cualquier retraso de apenas unos segundos podía significar que el objetivo escapara o, peor aún, que atacara con éxito. Uno de los momentos más peligrosos para cualquier posición antiaérea era cuando quedaba marcada por observadores enemigos. En cuestión de minutos, podían recibir un bombardeo de artillería o un ataque aéreo directo. La estrategia de los atacantes solía consistir en neutralizar primero las defensas para luego proceder con mayor libertad. En esas situaciones, la vida de los artilleros se reducía a resistir lo suficiente para causar el mayor daño posible antes de ser silenciados. Los testimonios de veteranos describen escenas de auténtico horror. Algunos recuerdan cómo, después de un ataque aéreo, apenas quedaban restos reconocibles de sus compañeros. Las explosiones podían arrancar las armas de sus montajes, lanzar trozos de metal a gran velocidad y destrozar todo a su alrededor. Incluso quienes sobrevivían físicamente quedaban marcados de por vida por las imágenes y los sonidos de la batalla. En muchos frentes, las posiciones antiaéreas se camuflaban para evitar ser detectadas, usando redes, ramas o incluso estructuras falsas que simulaban granjas o edificios abandonados. Sin embargo, este camuflaje rara vez resistía una inspección detallada desde el aire. Una vez que el enemigo localizaba la posición, las posibilidades de sobrevivir se reducían drásticamente. El clima también podía jugar en contra de las tripulaciones. Durante el invierno, el frío extremo dificultaba el manejo del equipo, ya que el metal se volvía quebradizo y las manos se entumecían. En verano, el calor intenso podía provocar quemaduras al tocar las piezas, y la fatiga aumentaba rápidamente bajo el sol. Las tormentas, por su parte, reducían la visibilidad, pero también hacían que el manejo de los sistemas eléctricos y mecánicos fuera más peligroso. En algunos casos, las tripulaciones antiaéreas eran objetivo de francotiradores enemigos. Estos buscaban eliminar a los operadores más experimentados o a los jefes de pieza para reducir la eficacia del fuego defensivo. Un solo disparo bien dirigido podía dejar inoperativo a todo el equipo si la función del cañón dependía de esa persona. A pesar de todo, hubo artilleros que lograron hazañas impresionantes. Algunos derribaron múltiples aviones en un solo día, incluso bajo fuego intenso. Estos casos se convirtieron en historias de orgullo para sus compañeros y en propaganda para mantener la moral alta. Sin embargo, la mayoría de las tripulaciones no tenía finales heroicos. Su destino era ser reemplazadas una y otra vez en un ciclo interminable de bajas y refuerzos. El entrenamiento, cuando era posible, incluía prácticas de puntería contra blancos simulados y ejercicios de recarga rápida. Pero la experiencia real en combate era insustituible, y por eso los artilleros veteranos eran tan valiosos. Muchos de ellos, sin embargo, no sobrevivían lo suficiente para transmitir todo su conocimiento a las nuevas generaciones de reclutas. En las campañas navales, las piezas antiaéreas también jugaban un papel crucial, y las condiciones en el mar añadían un desafío adicional. El constante balanceo del barco complicaba la puntería, y la posibilidad de recibir un impacto que perforara el casco significaba un riesgo para toda la tripulación, no solo para los artilleros. A bordo, el fuego enemigo podía provocar incendios que se propagaban rápidamente, haciendo que cada segundo contara. En el frente del norte de África, las posiciones antiaéreas sufrían otro tipo de amenaza: el polvo y la arena. Estos elementos se infiltraban en todas las partes móviles del cañón, provocando atascos y desgastes prematuros. Además, las temperaturas extremas y la falta de agua potable ponían a prueba la resistencia física de los soldados, que debían seguir en su puesto incluso en las condiciones más hostiles.
Los informes de guerra muestran que, en algunos enfrentamientos, las pérdidas en unidades antiaéreas alcanzaron cifras cercanas al 100% en cuestión de horas. Esto no siempre significaba que todos murieran, pero sí que las bajas, incluyendo heridos y capturados, eran tan altas que la unidad quedaba inutilizada para seguir combatiendo. Este tipo de cifras explica por qué el 80% de las tripulaciones no sobrevivía a la guerra. El impacto psicológico de servir en una unidad antiaérea fue tan profundo que muchos veteranos evitaron hablar de sus experiencias durante décadas. El miedo constante, las muertes repentinas y la sensación de estar siempre expuesto dejaron cicatrices invisibles que afectaron sus vidas mucho después del fin del conflicto. Algunos encontraron consuelo reuniéndose con antiguos compañeros, mientras que otros eligieron el silencio como única manera de sobrellevar lo vivido. A pesar de las bajas, las unidades antiaéreas fueron esenciales para limitar el poder destructivo de la aviación enemiga. Sin ellas, muchas operaciones militares habrían sido imposibles y las pérdidas en otros frentes habrían sido aún mayores. Cada segundo que un cañón mantenía a raya a un avión enemigo era un segundo más para que las tropas en tierra pudieran reagruparse o evacuar. En la memoria colectiva, estos soldados a menudo han quedado en segundo plano frente a otros cuerpos más reconocidos. Sin embargo, su papel fue fundamental y su sacrificio inmenso. Permanecer de pie, disparando contra un enemigo que descendía a toda velocidad, requería una valentía y una disciplina extraordinarias. Sabían que, en la mayoría de los casos, sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas, pero aún así mantenían la posición. La historia de los artilleros antiaéreos es, en última instancia, la historia de un combate desigual. Con medios limitados y bajo condiciones extremas, se enfrentaban a un enemigo que podía atacar desde cualquier dirección y en cualquier momento. Su resistencia no solo se medía en victorias, sino en la capacidad de seguir luchando un día más, aunque cada amanecer trajera la certeza de nuevos riesgos. Ese 80% de mortalidad no es solo un número, es un recordatorio del precio que se pagó en vidas humanas para proteger el cielo. Es la prueba de que, incluso en los puestos más vulnerables, hubo hombres que eligieron enfrentarse al peligro para dar una oportunidad más de sobrevivir a quienes estaban detrás de ellos.